Historia de la alimentación en China. Para entender mejor el contexto actual de la alimentación en China, es necesario remontarnos a la China imperial, que se entiende como el extenso periodo de la historia de China que puede calificarse de imperio, es decir, aquel en el que el actual país estuvo gobernado por un emperador. Dicha etapa de la historia comprende los gobiernos entre la dinastía Qing, 221 a.C., y la dinastía Qing, 1912 d.C., con breves interrupciones por guerras civiles o fragmentación del territorio en diversos estados. Las actividades de adquisición, preparación, presentación y consumo de alimentos siempre se han dado en la cultura china acompañadas de discusiones actuales, familiares, políticas, entre otras. Sin embargo, detrás de todo esto, podemos encontrar el contexto de hambrunas y épocas de buena alimentación en contraparte. Por ejemplo, en los textos escritos por gobernantes de la antigüedad, podemos encontrar cómo se consideraba el bienestar del pueblo como objetivo principal, incluyendo tener suficiente comida para abastecerla, ya que no hacerlo podría provocar disturbios y de esta manera se podría perder la autoridad, significando la pérdida del poder. De esta forma, la comida ha desempeñado siempre una función importante en la vida política, social y cultural china. El comportamiento ritual, alrededor del cual se organizaba la sociedad china, dedicaba una atención enorme a la selección y preparación de los alimentos y a los modales en la mesa, así como a las ofrendas que debían realizarse a los ancestros, que en otra vida necesitaban nutrirse tanto como los vivos. Los que seguían estas normas se consideraban civilizados y los que no, incivilizados o bárbaros. Aparte, los primeros textos rituales asociaban la cocina con la civilización y establecieron como un símbolo del estado el ding, el caldero para cocinar de 3 pies. Por eso, el pueblo civilizado se consideraba preparado y el no civilizado crudo, lo que también distingue a los que comían cereales y alimentos cocinados con fuego de los que comían la carne cruda. Esta asociación entre costumbres alimenticias e identidad es una versión cultural conocida como eres lo que comes, que se mantuvo al menos hasta el último periodo imperial, cuando el grado de civilización de las minorías seguía midiéndose por lo que comían. Por otro lado, la cocina era una metáfora útil para el gobierno, no solo porque hacía referencia a una actividad cotidiana y por lo tanto fácilmente comprensible, sino que también porque parecía especialmente adecuada. De hecho, se consideraba que las habilidades culinarias constituían una cualificación excelente para un cargo ministerial. En términos generales, las características principales de la cultura gastronómica china son las siguientes. En primer lugar, la cocina china podría ser extremadamente variada, siendo una cocina basada en permutaciones infinitas de ingredientes y condimentos donde era posible una enorme variedad de combinaciones, aunque en la práctica, a menudo la pobreza restringiera las posibilidades. Además, la mayoría de los posibles ingredientes no estaban limitados por tabúes religiosos, aunque no hay que descartar la influencia del vegetarianismo inspirado por el budismo. En segundo lugar, las conexiones de China con otras partes del mundo trajeron la influencia de alimentos que se incorporaron al repertorio de ingredientes y al mismo tiempo apareciendo nuevas aficiones que se podrían dar en China, como lo fue el yogur. Y por último, la dieta está muy relacionada con la salud. Esto significa que comer adecuadamente, elegir los ingredientes adecuados y combinarlos correctamente se considera esencial para una buena salud y longevidad. Esta visión dio lugar a una extensa literatura sobre nutrición y dietética, que en sí forma parte de un corpus de texto mucho más amplios, sobre todo lo relacionado con la producción y el consumo de alimentos, que estaba muy conectado con los ideales clásicos de frugalidad, moderación y equilibrio. Alrededor del siglo V al III a.C. se dio una revolución de ideas sobre la naturaleza humana, donde los pensadores coincidían que los seres humanos eran capaces de mejorar, entrando el objetivo de alcanzar la perfección y la sabiduría. Por lo tanto, al no haber una separación clara del cuerpo y la mente, nutrir al cuerpo era tan importante como la búsqueda de la perfección intelectual y espiritual.
A partir de esta idea, es fácil comprender que la gastronomía, en el sentido de la comprensión de las propiedades de los alimentos y de búsqueda del perfecto equilibrio en la dieta y el placer, se convirtiese en una importante rama del cultivo personal, ligado al desarrollo moral, regulando el consumo de estos para prevenir o curar el mal. Aún así, desaprobaban el placer del comer como la glotonería, mas sin embargo, no había nada equivalente a los 7 pecados capitales. Por lo tanto, la actitud ideal era apreciar las cualidades de los alimentos, junto con la gratitud consciente del trabajo requerido para su producción. En su cultura, podemos encontrar diferentes cuentos sobre la glotonería en los gobernantes y varios relatos sobre el origen del dios de la comida, donde ésta se convirtió junto con la poesía y la pintura en una de las artes de los caballeros. Un principio fundamental y una característica distintiva de la cocina china es el fan kai, según el cual todas las comidas se dividen en 2 categorías. Fan significa literalmente arroz, pero en este contexto se refiere a todos los cereales y otras comidas a base de hidratos de carbono como el pan y los fideos, donde su propósito es saciar el estómago. Y el kai denota los platos preparados para dar sabor al fan, y su importancia secundaria, donde todas las comidas chinas consisten en las combinaciones de estas 2. Un aspecto importante de la teoría de que todo está conectado entre sí es la idea de que el cuerpo humano es un microcosmos del cosmos y que ambos están animados por la energía o ki. En el cuerpo humano, esa energía adquiere diferentes formas dependiendo de las cantidades de los alimentos, donde el objetivo es comer para así lograr y mantener un efecto de equilibrio entre los alimentos que refuerzan o debilitan. Esto se logra equilibrando en el cuerpo el yin y el yang, los elementos básicos en los que se divide el cosmos. El grupo principal dividía el cosmos en 5 fases sucesivas generadas por el yin y el yang, llamadas madera, fuego, tierra, metal y agua, relacionándose con los 5 sabores: ácido o agrio, amargo, dulce, picante y salado, conectados con los 5 órganos principales: vaso, pulmones, corazón, hígado y riñones, cuya salud depende de la nutrición adecuada según la medicina. Después, hacia la actualidad, llegó el consumo a gran escala, donde el acceso a productos lujosos se dio en algo del día al día. Se crearon restaurantes de lujo, combinaciones de placer gustativo y estético, donde finalmente fue habitual beber y comer en las reuniones. Y se crearon diferentes escritos gastronómicos que hasta el día de hoy mantienen viva la cultura gastronómica china.